Buenas tardes, mi nombre es Gigi Montaño. El día de hoy les voy a explicar sobre la reproducción celular. Su definición se clasifica en sexual mitosis y sexual meiosis. La definición: la reproducción celular es un proceso fisiológico que tiene como objetivo asegurar la continuidad de la vida al dar origen a otros seres vivos con las mismas características biológicas. Como podemos ver, aquí encontramos de la interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a hablar sobre la interfase. La interfase, durante la interfase el ADN prepara la célula para reproducción. El ADN estimula las reacciones bioquímicas para la célula que elabore proteínas, aminoácidos, enzimas y almacene todos los materiales necesarios para la reproducción. El ADN dirige la acumulación de la energía indispensable para la reproducción únicamente cuando la célula ha almacenado suficientes materiales y energía se duplica. La profase. La profase, del griego etapa previa, los cromosomas se engruesan y se acortan con las cromáticas hermanas, aparecen unidas por el centrómero. El centrosoma se divide y cada nuevo centrosoma se dirige a un polo de la célula, estableciéndose entre ellos el uso cromático. Este es el uso cromático. Los microtúbulos o el uso cromático comienzan a unirse con el centrómero de cada cromosoma para orientarlos hacia los polos. La metafase. La metafase es la etapa media. Los cromosomas se ubican en el centro de la célula o zona ecuatorial. Se forma completamente el uso. Los microtúbulos del uso se unen con los centrómeros de cada cromosoma y el núcleo desaparece. La anafase. La anafase, las dos cromáticas hermanas se separan y con ayuda de los microtúbulos del uso se dirigen a los polos opuestos. Cada cromática se convierte en un nuevo cromosoma. La telofase. Esta es la etapa final. Los cromosomas se agrupan en cada polo. Los microtúbulos del uso desaparecen de cada forma que la membrana del núcleo alrededor de los cromosomas reaparece también el núcleo y posteriormente los cromosomas se alargan. Mientras que los cromosomas se orientan hacia los polos, el citoplasma inicia también el proceso de división llamado citocinesis. Durante la citocinesis, los organelos de las células se duplican para repartirse en las células hijas. Las partes centrales del citoplasma se condensan para formar la membrana divisora y finalmente se estrangula originando dos células hijas idénticas a las células de la madre con igual número de cromosomas. Esta es una célula animal con el proceso de citocinesis. Esa es la célula vegetal. A continuación, la meiosis. La meiosis se produce siempre que hay un proceso de reproducción sexual. En una célula existen dos juegos de material genético, es decir, que una pareja de cromosomas homólogos de un origen paterno y otro de origen materno. Existen dos, meiosis 1. Esa es la división de la meiosis 1. Interfase 1 proviene del leptoteno, cigoteno, diploteno. Esa es la interfase 1. La leptoteno, durante toda la profase 1 la membrana nuclear permanece inalterada. El octeteno, los cromosomas comienzan a decondensar pero mantienen sus telómeros unidos a la membrana nuclear. A lo largo de los cromosomas van apareciendo unos pequeños engrosamientos denominados cromómeros. Cigoteno, los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedar apareándose en todas sus longitudes. Los homólogos quedan finalmente apareados cromómero y acrómero. Diploteno.
Los cromosomas continúan condensándose hasta que puedan comenzar a observar dos cromáticas de cada cromosoma, por lo que los equivalentes de los paqueternos los podemos denominar como ahora tetrados. Metafase 1. La metafase 1 se forma por el uso cromático, desaparece la membrana del núcleo y los cromosomas homólogos del intercambio se ubican en la placa ecuatorial. Anafase 1. Los cromosomas homólogos se desaparecen y dirigen unos polos opuestos guiados por el uso, y de modo que la mitad del cromosoma va a un polo y la otra mitad al otro polo. Cada cromosoma presenta sus dos cromátidas. Telofase 1. En cada polo se reorganiza el núcleo con los cromosomas. Las cromátidas de cada cromosoma se alargan para formar la cromatina. El citoplasma se divide y las dos células hijas diploides. Meiosis 2. Aquí podemos ver distintas etapas. Interfase 1, material genético replicado, comienza de la profase 1, los cromosomas homólogos emparejados, como podemos ver aquí. Metafase 1, no hay división del centrómero. Anafase 1, telofase 1, interfase 1, no hay replicación del material genético. Profase 2, y así sucesivamente. Terminamos con las células germinales, con células haploides. La profase 2. Los cromosomas se contraen, se engruesan y presentan dos cromáticas hermanas unidas por el centrómero. El centrosoma se duplica y comienza a formarse el uso cromático. Metafase 2. Los cromosomas se ubican en la zona ecuatorial. Los filamentos del uso se unen con los centrómeros de cada cromosoma. El uso termina de formarse. Anafase y telofase 2. En la anafase 2, el centrómero de cada cromosoma se divide y cromátidas hermanas se separan para formar una nueva cromosoma. Luego de cada cromosoma hijo se dirige a un polo indiferente. La telofase 2 es distinta. El núcleo se reconstruye cuando los cromosomas llegan a los polos y el interior del nuevo núcleo, y los cromosomas se alargan para formar la cromatina. El citoplasma y la zona ecuatorial se condensa y se divide en dos células hijas haploides. Cada célula hija se reorganiza con la repartición con los orgánulos celulares. Estas son las diferencias de la mitosis y meiosis. Una división celular, la mitosis, es diferente a la meiosis, que son dos divisiones celulares. Tienen la mitosis dos células hijas y la meiosis cuatro células hijas. La mitosis ocurre en todas las células de los cuerpos y la meiosis ocurre únicamente en los órganos reproductivos. La mitosis ocurre a lo largo de la vida y la meiosis ocurre únicamente durante las edades productivas. La mitosis usando la reproducción asexual, creciendo en un organismo multicelular y reemplazando de células. La meiosis usando únicamente en la reproducción sexual. Bueno, esta es mi exposición en video. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.